Muy buenos días para todos y para todas. Quien les habla, Felipe Echeverry, director comercial de Praxedes. Para nosotros es un gusto que ustedes nos acompañen en este momento, en este webinar que vamos a ofrecer para todos nuestros clientes con el fin de dar acompañamiento en temas importantes a propósito de esta fecha de Navidad, todo lo que es relacionado con liquidación de prima de servicios y aguinaldos en nuestro software Midasoft. Entonces, de parte de nuestra gerencia, les extiendo un saludo muy caluroso a todos nuestros clientes que nos acompañan el día de hoy. Le doy la palabra a nuestro compañero consultor Jafet, David Cabezas. Jafet, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y buena suerte. Muy buenos días a todos. Gracias, Felipe. Bienvenidos a este webinar de liquidación de primas. Mucho gusto, mi nombre es Jafet Cabeza, consultor de proyectos para Praxedes, y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de cómo liquidar la prima, tanto en periodos de nómina como en periodos adicionales, y vamos a hablar un poco de cómo liquidar los bonos navideños. Entonces, para empezar, vamos a ver un poco de la temática que tenemos el día de hoy. Y, permítame un momentico, vamos a ver las generalidades de la parametrización de prima. Entre esas generalidades, cómo parametrizar al promedio, cómo parametrizar bajo unos rangos de promedios. Vamos a ver cómo podemos definir el calendario de pago para el caso de que se vaya a pagar dentro de la nómina, ¿sí? O por periodo adicional. Y también vamos a ver cómo es el paso a paso para el proceso de pago por los dos métodos. Vamos a hablar un poco de la reliquidación de prima, cuando de pronto tenemos que anticiparnos al pago, ¿sí? Y además, cómo deberíamos dejar las variables para poder después recalcular ese valor que inicialmente se pagó como un anticipo de prima, digámoslo así. Entonces, para empezar, hablemos de las generalidades de la parametrización en la prima periódica. Es que en Midasoft se puede parametrizar el promedio de prima, pues, de acuerdo a lo que se necesite. Algunas empresas manejan todos los pagos de prima al promedio, básico más promedio, cuando dentro del promedio incluyen el valor que pagan por subsidio de transporte. También tenemos un básico más promedio más el subsidio de transporte, cuando el básico de la persona pues le da el tope para pagarle subsidio de transporte. Además, también se puede parametrizar el básico más el promedio de otros conceptos, más el subsidio de transporte, pero ahora la condición sería si el básico más el promedio da para subsidio de transporte, o sea, esos pagos adicionales que hagan un promedio aparte del básico, pues nos den para un tope, y ese tope se evalúa para saber si tiene subsidio de transporte. Y por último, también podemos hacer una parametrización de un promedio proyectado a una fecha. ¿Listo? Para continuar, entonces, vamos a hablar acerca de las dos maneras de tomar los promedios. La primera manera, pues, se puede realizar teniendo en cuenta las fechas del semestre. Entonces, por allá vamos a encontrar unas variables. Ahorita ya vamos a repasar bien cuáles son esas variables, en las cuales yo defino cuáles son las fechas cada semestre bajo las cuales voy a manejar mi rango de promedio, ¿sí? Así como también puedo realizar una homologación de fechas, que pues en ese caso no hay necesidad de estar cambiando cada semestre, pues esos valores para ese rango. ¿Cuál es la anotación en este caso? Esa configuración con homologación de fechas es una configuración estándar, o sea que siempre va a manejar 1 de junio, 30 de diciembre, 1 de enero, 30 de junio, pues para el semestre correspondiente. Entonces, para las empresas que de pronto pagan la primer quincena de diciembre, o si la adelantan a la segunda quincena de noviembre, digamos que esta parametrización con fechas homologadas, pues no sería la más adecuada.
Más bien podríamos hacerlo con las fechas definidas. Como ya lo habíamos dicho, hay dos formas mediante las cuales podemos pagar la prima. Primero, un pago por nómina, cuando dentro de la nómina periódica nosotros liquidamos el concepto incluido, o un pago por fuera de la liquidación periódica cuando tenemos un periodo adicional. Entonces, en dicho periodo adicional, vamos a pagar solamente la prima y la retención en caso de que haya retención para algunos casos. Entonces, lo más probable es que eso aplique pues para las nóminas mensuales. ¿Por qué decimos que para las nóminas mensuales? Porque para el caso de diciembre se debe pagar antes del 20 y ahorita también el gobierno aprobó pues los anticipos en el mes de noviembre, ¿cierto? Entonces, allí en ese caso se va a aplicar la parametrización con rangos de fecha. Vamos a hablar un poco de las políticas para el cálculo de la prima. Esto tiene que ver con la configuración del concepto. Nosotros en Midasoft podemos configurar el concepto con una política que se llama política de prima periódica LQ092. Esa política nos va a aplicar cuando dentro de la nómina mensual se pague el mismo concepto de prima. O también se puede definir que siempre se pague con un periodo adicional y en ese caso vamos a colocar la política LQ003. Para entenderlo, vamos a ir directamente acá a Midasoft. Entonces les voy a mostrar. Por la ruta gestión de nómina, proceso de configuración, conceptos de nómina, buscamos el concepto que tengamos definido como prima. Entonces, allí en ese concepto que tengamos definido como prima, vamos a editarlo. Dentro del concepto, por acá vamos a tener las políticas, ¿sí? Entonces tendremos la política LQ092 de prima. También podemos ingresar unas políticas para el tema de la consolidación, para cuando pagamos por fuera de nómina, y además, pues la política de liquidación definitiva. Eso lo vamos a hacer, como ya lo dije, en la ruta gestión nómina, proceso de configuración, conceptos de nómina. Bien, siguiendo con la presentación, entonces, vamos a encontrar ahora lo que les estaba mencionando también de la otra política, que es la política del EQ003, la cual lo que me va a permitir es pagar una novedad que voy a liquidar en otro módulo llamado prestaciones sociales prima. Ahorita ya lo vamos a ver en el paso a paso. Volviendo a la parametrización del concepto, empecemos hablando del concepto donde pago todo al promedio. Ese concepto me toma todo el acumulado y lo promedia para generar un pago de prima. Entonces en Midasoft nosotros podemos configurar el concepto con las siguientes variables. Una variable que se llama tipo salario, debe estar en promedio y se escribe tipo, raya al piso, sal. Tenemos otra variable para el caso de los pagos al promedio que se llama agroup CPT y termina en AC, de acumulados, con agrupación que contenga pues los conceptos variables y el básico. Entonces aquí viene una de las diferencias con la otra parametrización, que vamos a hablar ahorita más adelante. En esta primera parametrización de acumulados o de pagos, se debe incluir dentro de la agrupación el salario básico, aparte de los demás conceptos que me generen como tal la carga prestacional para la prima. Adicional debo poner la variable tipo PROM con dato P de promedio, más la variable días o días de acumulado, que para el caso podría ser 180 días, ¿sí? Para que él evalúe sobre una fecha, pues los días que tengo yo de acumulación. Dentro de esa parametrización del concepto de prima con todos los pagos al promedio, también se requiere que los pagos del periodo en donde se va a disparar la prima, puede ser que en algunas empresas requieran que esos pagos se incluyan dentro del promedio, ¿cierto?
Por ejemplo, si yo voy a pagar la prima la primer quincena de diciembre y solo tengo acumulados hasta el 30 de noviembre, pues necesito una extensión, ¿cierto? Que me tome los datos de lo que estoy pagando dentro del mismo mes. O sea, si voy a pagar mi prima el 15 de diciembre y tengo acumulado solo hasta el 30 de noviembre, porque hasta el 30 de noviembre tengo cerrados mis periodos, estas variables de extensión van a traer esos pagos que se encuentran dentro de la nómina que estoy liquidando. Entonces las variables son extensión a group, y allí debe tener la misma agrupación que ingresé en la anterior variable de los conceptos que me hacen base para la prima. Otra variable se llama extensión aplicación, que es XT raya al piso applic, y allí voy a poner dato P porque estamos trabajando con la primera parametrización del promedio. Tenemos una fuente de extensión que se debe poner con dato L de liquidación. Tenemos unos días de extensión, la cual me va a tomar los días de acumulado. Por ejemplo, podemos poner 180 para todo el semestre y la extensión con los días de división, que son los días de acumulado, o sea, 180 para el mismo caso. ¿Listo? Ahora bien, podemos parametrizar también nuestra prima con un concepto que me tome el básico más el promedio cuando el subsidio de transporte está incluido dentro del promedio. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. En Midasoft se puede configurar este concepto pues trayendo la base de liquidación, el salario básico. Entonces aquí ya la variable tipo sal tiene que estar en dato B. La variable de agrupación ya no es la misma variable que vimos en la anterior parametrización de promedios, que era group CPT AC de acumulados. Ahora es a group CPT básico más variables o que termina en BSB. Allí vamos a poner una agrupación, pero aquí viene la diferencia que les comentaba. En esta agrupación va a contener todos los conceptos sin el básico. Aquí ya no vamos a incluir el salario básico entre esta agrupación, porque se entiende que toma el último básico, ¿sí? Y aparte de todo, en esta agrupación, para que la incluya dentro del promedio, sí vamos a incluir el concepto de subsidio de transporte. Entonces, noten la diferencia. En la anterior agrupación de promedios, incluíamos el básico, incluíamos todos los conceptos. Aquí no vamos a incluir el básico, el salario básico dentro de la agrupación. A la variable tipo PRON ahora le vamos a poner dato H y vamos a acompañarla de la siguiente variable que se llama días change sal, o sea, días de cambio de salario, que se escribe días raya al piso CHG raya al piso sal. Entonces, ¿qué dato vamos a poner allí? El número de días en los que va a verificar el cambio de salario. Entonces, puede ser que la persona tuvo cambio de salario en los últimos 90 días y se requiere que él vaya y revise cuándo tuvo cambio de salario. Para esa opción le pondríamos 90. O si requerimos que haga la búsqueda dentro del último semestre, le ponemos dato 180. También tenemos una variable que se llama días BSB, donde va a ir a buscar el número de días de acumulado. Para el caso, vamos a poner 180 del semestre. Vamos ahora a hacer la parametrización de un concepto que dentro de su promedio tiene el básico más los conceptos de promedio y el subsidio del transporte está incluido dentro del promedio. Entonces, si se requiere que los pagos del periodo en el que se va a disparar la prima también tomen esos conceptos que yo liquido, volvemos al caso. Tengo acumulados al 30 de noviembre y estoy pagando mi prima la primera quincena de diciembre. Necesito que los pagos de la primera quincena de diciembre me lleguen allá cuando tengo esta parametrización. Entonces, aquí vamos a poner las mismas variables. Extensión a group. Vamos a poner la agrupación que pusimos allá en la variable de la agrupación de los conceptos sin el básico. Extensión applic, pero aquí ya no vamos a poner P como la pusimos allá en promedio, sino vamos a poner B de básico. También vamos a tener la
aplicación extensión fuente con dato liquidación, la extensión días con el número de los días de acumulado y la división de los días. Aquí también vamos a hacer una aclaración sobre la variable extensión aplicación. Cuando yo aplico promedio, entonces por allá en tipo sal voy a tener P. Pero en el caso que estamos viendo ahora, yo aplico básico más subsidio de transporte incluyen el promedio y le pusimos en la tipo sal B. Por eso la extensión aplicación, que es esta variable de acá, la estoy poniendo con dato B, porque siempre va a tener el mismo dato de la tipo salario. ¿Listo? Esta es una validación que es bueno que se realice dentro de las variables del concepto. Vamos ahora a parametrizar un concepto que tome el promedio y que aparte de eso le sume el subsidio de transporte con la condición de que el básico no pase el tope. ¿Cómo así? O sea, vamos a evaluar que el salario básico que tenga la persona pues no supere los 2 salarios mínimos. Para ese caso entonces ponemos las mismas variables del anterior, con la diferencia de que dentro de la agrupación ya no vamos a incluir el subsidio de transporte. O sea, tenemos una variable que es tipo de salario, con dato B de básico. Tenemos otra variable que es la agrupación, conceptos de básico más promedio, que es agrup CPT-BSB. Pero en esta agrupación solo vamos a incluir los conceptos que me hacen promedio, más no el subsidio de transporte. Tenemos el tipo de promedio con dato H de historia salarial. Y este siempre va a ir acompañado de la variable días cambio de salario que ya habíamos visto en la anterior parametrización. Tenemos los días BCB también con el número de días de acumulado. Por ejemplo, para un promedio sería 180. Pero adicional vamos a tomar esta variable para el subsidio de transporte. Entonces, para que el subsidio de transporte no quede incluido entre la agrupación de los promedios, voy a incluirle esta variable que se llama var raya al piso top sub, variable del tope de subsidio de transporte. ¿Y qué dato va a llevar? Bueno, va a llevar el dato de una parametrización que yo tengo por allá en el sistema, en parámetros del sistema, donde defino las variables. Para el caso, por ejemplo, sería la 0,4. ¿Dónde encuentro yo esa parametrización? Ya les voy a mostrar. Entonces, por acá tengo mi programa de Midasoft. Entonces, tengo mi proceso de configuración. Voy a entrar a parámetros del sistema. Por acá en parámetros del sistema. Entonces, por acá voy a tener unas variables generales de nómina. ¿Sí? Dentro de las variables generales de nómina tengo una subpestaña que se llama definición de variables. Entonces, este numerito de acá es el numerito que va a llevar la variable que les estoy comentando de tope de subsidio de transporte. Yo aquí defino cuántos salarios mínimos es el tope del subsidio de transporte. Entonces puede ser que en algunas empresas se utilice un tope diferente, pero el tope de ley pues casi siempre va a ser 2 salarios mínimos. Y ese dato de la variable del sistema es el que me va a pedir la agrupación que estábamos hablando acá. Esta agrupación variable tope de subsidio. Entonces para el caso lo que les decía es la número 0,4. Y por último, se debe poner también esta otra variable que se llama valor subsidio con dato 1, en la cual se va a indicar el valor de un subsidio de transporte. Entonces es dato 1 para que él entienda que es el valor de un subsidio de transporte el que debe incluir dentro de la agrupación, dentro del cálculo, perdón. Lo mismo pasa entonces con los pagos de la quincena en la que estoy realizando mi pago de prima. Si yo solo tengo acumulados al 30 de noviembre o a una fecha anterior al 30 de noviembre, al 15 de noviembre, entonces voy a tener que utilizar estas variables donde me extiende
ese pago que me hace falta incluir dentro del promedio. Como no se han cerrado los periodos, pues todavía no están acumulados. Pero mediante estas variables, él va a ir a tomar los pagos de la quincena actual. Entonces las variables tienen que ir, la agrupación con el mismo dato de la variable de la agrupación donde están los promedios sin el subsidio de transporte para este caso. La extensión de aplicación con dato B de básico, fuente con dato L de liquidación, la extensión fuente, extensión raya al piso días o XT raya al piso días con el número de días acumulado y extensión raya al piso DIP con el número de días de división de esos acumulados. Para el caso 180. Vamos a ver cómo quedaría entonces de acuerdo a esas parametrizaciones. Entonces, en esta parametrización, para que entiendan el ejemplo, tenemos el básico más el promedio más el subsidio de transporte cuando el básico no pasa el tope. ¿Qué hace el sistema en estos momentos? Entonces, en este ejemplo, él toma un salario mensual, ¿sí? Dependiendo también de la variable de cambio de salario dentro de los últimos 90, 180 días, él va y toma el salario, ¿sí? Toma los acumulados que tenga dentro del semestre que yo tenga configurado, 1 de junio al 30 de noviembre, los periodos que ya tenga cerrado. Para el caso, vamos a suponer que la persona tiene un promedio de 500,000 pesos dentro de los acumulados de 1 de junio al 30 de noviembre. Pero adicional, en la quincena, en la primera quincena de diciembre o la mensualidad de diciembre, si es una nómina mensual, tiene un pago de 100,000 pesos y el subsidio de transporte de 106,454. Con la primera fórmula que hablamos, cuando el subsidio de transporte se incluye sin que el básico no supere el tope, el sistema toma el salario, compara que el salario sea mayor al tope, que el tope serían 2 salarios mínimos de acuerdo a la variable que teníamos allá parametrizada, para este caso 1.817.052, e incluye el subsidio de transporte solo con esa comparación. Toma los promedios del semestre, el pago del periodo, y la base sería de 2.006.454. ¿Listo? Eso sucede cuando él va y compara solamente el salario básico. Entonces, para esta parametrización, entonces tendríamos que, ahora hay una que es cuando el básico más el promedio no pasa el tope. O sea, yo tengo mi básico, un promedio, y el subsidio de transporte lo evalúa si lo va a incluir cuando el básico más el promedio no pasa el tope. Entonces, a diferencia de la anterior parametrización que vimos, en la cual la agrupación no va a contener los conceptos como el básico ni el subsidio, aquí esta agrupación no los debe contener, ¿sí? Y entre las otras variables vamos a dejar los mismos datos: historia salarial H, días de cambio de salario, los días de BCB con los promedios acumulados, la misma variable del tope de subsidio, ¿sí? El valor del subsidio, pero adicional, y a diferencia de la otra, vamos a ponerle esta variable que se llama maneja subsidio de transporte en el promedio con dato F. ¿Y esta variable qué significa? Que va a tomar el promedio del básico más los promedios acumulados, los otros conceptos que también me hacen promedio, lo va a comparar contra el tope y si no supera, entonces le suma pues el valor del subsidio, o sea, lo que yo tenga configurado en esta variable. ¿Sí? Adicional, pues se configurarían las variables de extensión para que me incluya los pagos del mes. Iría a la misma agrupación en esta variable de extensión a group, dato B de básico en la extensión de aplicación, en la fuente con dato liquidación, los días 180 y la división 180. Ahora vamos a entender ese ejemplo que acabé de dar. Entonces, ¿qué pasa cuando el básico más el promedio más el subsidio de transporte lo incluye solamente si el básico más el promedio no pasa el tope? Entonces vamos a tener el mismo ejemplo. Un salario mensual, la misma persona gana 1.300.000,
tiene unos acumulados del semestre de 500.000 pesos, tiene unos pagos del periodo que me suman dentro de los promedios por 100.000 pesos y tiene un subsidio de transporte de 106.454. Dentro de esta fórmula, ¿qué hace? Entonces, él toma el salario del mes, toma los promedios, toma los pagos, pero ahora, antes de sumar el subsidio de transporte, él va y busca el promedio. Hasta aquí el promedio parcial es 1.900.000. Él suma ese promedio parcial y lo compara contra el tope. Entonces, aquí el tope, que son los mismos dos salarios mínimos, noten que ya dentro del promedio parcial, él ya no va a incluir el subsidio de transporte porque ya el promedio lo superó. Entonces noten que la misma persona con diferente configuración y la base pues ya le da 1.900.000. Entonces para eso sirve la parametrización que está dentro de las variables. Igual esas variables, si de pronto no las alcanzaron a anotar, las pueden recopilar de esta presentación que se estará enviando como memoria de este webinar. Entonces, la diferencia entre las dos configuraciones es que ya aquí, como dentro del promedio, él comparó que el promedio parcial está mayor que el tope de subsidio de transporte, pues la base no me incluyó el subsidio de transporte. Se puede configurar de las dos maneras dentro del sistema. Vamos a hacer ahora una parametrización con la proyección. Esta solo me va a aplicar cuando yo pago la prima al promedio. ¿Por qué? Porque si yo no estoy pagando al promedio, pues utilizo la extensión. O simplemente hago el pago con los acumulados que tengo y hago un recálculo al final del mes. Pero en promedio, cuando yo tengo pagos al promedio, yo sí puedo de una vez proyectar mi prima al 30 de diciembre con el promedio de lo que me haga falta por acumular dentro de mis periodos. Para este caso, entonces, vamos a tener las variables y una fórmula que ya habíamos visto de todo el promedio, y adicional le vamos a agregar estas variables que me van a servir para la proyección. Primero una variable que se llama días proyección, y esa variable va a llevar los días que se van a proyectar. Por ejemplo, si yo estoy pagando la prima el 15 de diciembre, es una prima que pago al promedio y necesito proyectar adicional dentro de los acumulados los 15 días faltantes hasta el 30 de diciembre, esta variable días proyección va a llevar dato 15. Vamos a ponerle una variable que se llama fin de la proyección con la fecha del 30 de diciembre. Vamos a ponerle una variable que se llama tipo de proyección, donde si se proyecta o no, vamos a ponerle dato D para que me la proyecte y dato N para que no me la proyecte. También en la variable PRS tipo salario de proyección vamos a indicar qué tipo de proyección estoy haciendo. Si quiero proyectar tanto el básico como el subsidio de transporte, le pongo dato X. ¿Listo? Si solamente es el básico, le pondré dato B. Día saco, que es los días de acumulación. Entonces, esta variable va a buscar en los días o va a buscar en días los acumulados existentes. Por ejemplo, si yo tengo para el caso de la proyección acumulado hasta el 30 de noviembre, el dato de esta variable tiene que ser 150 del 1 de julio hasta el 30 de noviembre, 150 días, ¿sí? Y lo mismo tiene que suceder con esta variable que es la fecha del fin de acumulado. Si yo aquí tengo 150 días, entonces los acumulados me los voy a ir a buscar hasta el 30 de noviembre y me va a proyectar los días restantes hasta la fecha final de la proyección, el 30 de diciembre. Y por último le incluimos esta variable tip de menos con dato P para que él vaya y tome el promedio. Ahora vamos a hablar de una parametrización que mencionamos sin cambiar las fechas. O sea, la parametrización con rangos de fechas homologadas. En este caso, no se debe realizar pues, semestralmente el cambio de esas variables de fecha, según el semestre de pago. Entonces,
Eso permite que al momento de pagar la prima, pues el concepto se devuelva un semestre desde la fecha de la liquidación de prima. Entonces, solamente se tiene que poner esta variable que se llama maneja fechas info con dato semestre, y todas las variables de fecha las vamos a dejar con el dato 99. ¿Qué pasa con esto? Como les repito, él no va a tomar fechas específicas dentro de un semestre, sino que va a tomar 1 de julio, 30 de diciembre, 1 de enero, 30 de junio. Él no tiene una opción ahí para poderle modificar la fecha, porque para eso tiene la otra parametrización. Esta parametrización con fechas homologadas es una parametrización estándar y sirve para cuando se paga con promedios, con pagos al promedio, todos los pagos al promedio. Ahora vamos a ver las fechas homologadas, ¿sí? Entonces, para esta parametrización, yo semestralmente voy y modifico pues mis variables de tipo de fecha. Eso puede permitir que cuando yo pague la prima, pues el concepto tome la fecha de partida para el cálculo y finalice en una fecha dada. Puede ser que algunas empresas deseen pagarlo de noviembre a mayo y de junio a noviembre, como para no tener el lapso del recálculo cuando se haga pues cada cierre de periodos al final de año. O simplemente pues para que yo pueda adelantar la prima, ¿sí? Y pueda pagarla con fecha de noviembre o con la primera quincena de diciembre sin cerrar la última quincena de diciembre. Entonces las variables que vamos a tomar son fecha final de ausencias, fecha inicial de ausencias, para el caso de que me tomen los ausentismos correctamente, fecha final de acumulados, fecha final del semestre y fecha de último pago. Esta variable F rayal piso ULPAC de la fecha de último pago debe ser la fecha del último pago más un día. Si yo pagué la última prima el 30 de junio, pues le coloco 1 de julio. Entendiendo que último pago es el último día del cual yo hago el cálculo o el recálculo de la anterior prima. Normalmente yo hago mis pagos de prima de 1 de enero a 30 de junio como base de acumulados. En este caso, entonces, esta variable, fecha de último pago, debe ir con 1 de julio. ¿Listo? Para este semestre. Aquí encontramos entonces esas variables que les estaba mencionando. Entonces, al ubicarnos en el concepto, encima del concepto a la derecha, nos van a aparecer esas variables de fecha. Entonces voy a poner acá la fecha final del acumulado, 30 de junio para el primer semestre o 30 de diciembre pues para el segundo semestre. Fecha del fin del semestre, 30 de diciembre o 30 de junio. Fecha de último pago, 1 de enero o 1 de julio. Fecha final de ausentismo, 30 de junio, 30 de diciembre. Y fecha inicial de ausentismo. Entonces, las mismas variables que vimos ahorita. Y aquí está, pues, la definición de cada una de las variables, ¿sí? A tener en cuenta que la fecha final de acumulados es la fecha final del último calendario cerrado del semestre. Va a depender mucho, pues, del calendario y la periodicidad de nómina. Si yo tengo cerrado solo hasta noviembre, entonces, dentro de la variable fecha fin de acumulados, puedo dejar 30 de noviembre. ¿Listo? La que sí no debería cambiar sería la fecha inicial del semestre, porque esta es la que me va a ayudar a calcular los días a pagar, bien sea 1 de julio o 1 de enero. Una vez que ya tengamos parametrizado todo el concepto, dentro de sus fechas, dentro de su tipo de promedio que va a realizar el cálculo, entonces vamos a definir el calendario de pago. Y es que en MIDASOF el concepto de prima legal pues maneja condicionador de pago. O sea, el usuario define en qué periodo va a realizar el pago del concepto. Entonces, se puede utilizar el calendario normal, que puedo pagar mi prima junto con la nómina, o un calendario adicional de valores reportados. Tiene que ser de valores reportados el calendario y se paga de manera separada la prima. Entonces, para el caso, pues una vez que definamos el calendario en el que se va a pagar, o sea, cuando vayamos y creemos ese calendario, entonces debemos activar el condicionador. Entonces, cuando creemos el calendario, pues vamos allá y le ponemos el condicionador. El concepto de la prima, además,
también, pues, independiente de la fórmula que tenga. Si yo pago mi prima al promedio, mi prima por básico más subsidio, si pago mi prima con básico e incluyo el subsidio entre el promedio, siempre voy a tener esta variable que se llama n raya al piso con raya al piso per, número de condicionador de periodo. Y en el dato, pues lo voy a poner donde yo incluí el condicionador de periodo. Esta variable pues va a indicar entonces en cuál condicionador yo le puse el asterisco. Vamos a ver cómo se hace. Entonces por acá, lo primero que voy a hacer es que tengo mi concepto de nómina. Entonces dentro del concepto de nómina, voy a buscar la variable n con per o número de condicionador del periodo, ¿sí? Y a esa variable le voy a incluir el dato donde yo puse el condicionador de periodo, ¿sí? ¿Cómo sé cuál dato puse yo el condicionador de periodo? Entonces, voy a mi calendario, dentro de los calendarios de proceso, en la pestaña condicionadores. Entonces, aquí el dato 01 es de primer periodo, dato 02 es de segundo periodo, y noten, dato 03 es de prima de servicio, ¿sí? Dentro del calendario yo le pongo un asterisco al 03. O pues si lo quiero usar en el 04, en el 05. Lo importante es que donde yo ponga el asterisco, este número, es el que me va a servir para que aquí en la variable pues sea capaz de disparar el concepto. Entonces, si yo le pongo que el condicionador es 3 o 03, aquí el dato tiene que ir también 3. ¿Listo? Para que me funcione el calendario. Listo, ya tenemos definido entonces el promedio, el rango que va a tomar, el tipo de promedio que va a ser la prima del calendario de proceso. Vamos a hacer el proceso de pago ahora. Vamos a proceder a pagar la prima. Entonces, como se explicó anteriormente, se puede pagar por nómina dentro del calendario de liquidación periódica o en un periodo adicional con un calendario de valores reportados. Entonces, dependiendo del proceso que ustedes hayan seleccionado, pues el paso a paso es diferente. ¿Por qué? Porque primero, si voy a pagar la prima con la nómina, debo seleccionar el calendario de proceso normal ya parametrizado, de acuerdo a todo lo que hemos visto, de acuerdo al calendario. Si yo al calendario de nómina fui y le puse el asterisco de condicionador de prima, pues simplemente tengo que ir a mi proceso de liquidación normal, como liquido mi prima normal. Llamo la nómina, llamo el periodo de nómina periódica donde le marqué el condicionador y lo liquido. Entonces allí selecciono el periodo y él me liquida dentro de la nómina periódica, pues los conceptos que vaya a pagar de mi nómina, como el sueldo, el auxilio de transporte, pero adicional me liquida también la prima legal de servicios dentro de los devengos del empleado. Entonces, solamente hago un giro tanto de la quincena o de la mensualidad con el pago de la prima. Ahora bien, tengo el otro proceso que es pagar la prima sola. Y cambia el procedimiento. ¿Por qué? Porque la tengo que pagar por la ruta gestión de nómina, proceso de prestaciones sociales, transacciones y generación de primas a nómina, ¿sí? Entonces, por allá, ¿qué me va a pedir? Él me va a pedir un concepto. Cuando yo llamo el concepto, automáticamente él me trae la política, que es esta que ustedes están viendo acá. Después llamo la nómina que voy a pagar y el periodo que yo definí, allá el que le puse el calendario, el condicionador, el asterisco en el condicionador, no tiene que ser un periodo de nómina, tiene que ser un periodo de valores adicionales. Le digo generar y él hace la generación empleado por empleado con los valores que va a liquidar y en la parte de abajo me muestra las novedades generadas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el sistema? Genera la novedad de prima para poderlo liquidar dentro de ese calendario de valores reportados, ¿sí? Entonces, para el caso, yo lo que también debo hacer en mi concepto es que yo ya tuve que haber definido. Si es un concepto que voy a pagar por fuera de nómina, le pongo política LQ003. Si es un concepto que voy a pagar dentro de la nómina,
le pongo política LQ092. Entonces recuerden que esa política es muy importante. O sea, por acá cuando yo tengo mis conceptos, ¿sí? Al principio de esta capacitación, de este webinar, dijimos que se tenía que dejar LQ092, ¿sí? Y está bien, se deja el LQ092 cuando la liquido dentro de la nómina. Pero si la voy a liquidar por el proceso adicional que les estaba mostrando, entonces aquí le cambio el LQ092 por LQ003, porque ya pasa a ser un valor reportado que lo liquido dentro del proceso de prestaciones sociales. ¿Listo? Una vez que defina eso, genero el proceso, valido que sí me haya hecho bien los cálculos. De lo contrario, me tocaría volverme a revisar los parámetros de los rangos de fecha y de todos los acumulados. ¿Listo? Entonces, él ahora me muestra por la ruta proceso de prestaciones sociales, transacciones, generación de primas. Cuando yo lo doy allá en la visualización, que le digo por acá, informe, cuando le digo informe, entonces él me muestra un informe Excel así. Me muestra la cédula de la persona, el nombre, el centro de costo, la fecha con la cual ingresó la persona, los días que estoy liquidando, los días a pagar, ¿sí? El básico de la persona, el promedio que incluyó dentro del básico y el valor liquidado. ¿Listo? Este es el reporte que él muestra. Después de haber generado ese pago allá por el proceso de prestaciones sociales, entonces voy a mi liquidación de periodo por liquidación de nómina. Llamo el calendario de valores adicionales que creé para el propósito de la prima por fuera de nómina. Y noten que él ya aquí no me liquida salario básico ni auxilio de transporte, ¿sí? A diferencia del pago de nómina, este calendario solo liquidará el valor de la prima. Entonces, como ustedes lo están viendo aquí, solamente me va a liquidar prima. Ahora bien, hablemos de la reliquidación de la prima. Entonces, dentro de la reliquidación de la prima, tenemos que puede ser que yo haya pagado anticipadamente, pues el valor puede ser el 30 de noviembre o la primera quincena de diciembre, y no había cerrado yo todos los calendarios del semestre, ¿sí? Entonces, la reliquidación de prima es un proceso que debe ejecutarse siempre cuando todos los clientes o el cliente correspondiente haya pagado antes de cerrar el semestre. El propósito de esta reliquidación de prima es garantizar que pues todo lo que yo le haya pagado durante el semestre quede incluido dentro del cálculo, ¿sí? Esta reliquidación solo se activa en el periodo del último pago del semestre de la prima. ¿Cómo así? O sea, yo puedo tener esas variables dentro del concepto, pero solamente hasta el último calendario que vaya a liquidar dentro del semestre, la última quincena de diciembre puede ser, voy a incluir entonces los pagos y la activación de esta variable. ¿La variable cuál es? La variable se llama reliquida. Si está en dato N, pues no está activada. Si está en dato R, quiere decir que está activa la reliquidación de prima. Entonces, ¿qué otras variables me van a complementar? Entonces, me va a complementar la variable fecha inicial de reliquidación de prima, en la cual voy a poner el primer día del mes o del calendario donde yo tenga incluida esa reliquidación de prima. Por ejemplo, si yo pagué con acumulado el 30 de noviembre y necesito que él me tome además los acumulados de la última quincena de diciembre, entonces la fecha inicial de reliquidación de prima será el 16 de diciembre. O si es mensual, el 1 de diciembre. Y la fecha final de la reliquidación de prima, pues va a ser el último día del calendario, o sea, el 30 de diciembre, el 31 de diciembre, cuando es Juliana, ¿sí? Voy a tener que configurar también un concepto de reliquidación y allí voy a tener que incluir el concepto que yo haya definido con política del EQ003 para devolución de prima cuando se pague de más.
Puede ser que los acumulados a la persona el 30 de noviembre le dé un promedio más alto que los pagos acumulados al 30 de diciembre. Hay empresas en las que se descuenta esa diferencia de mayor prima pagada. Si es el caso, y si yo descuento el mayor valor de prima pagada, entonces debo incluir el concepto que configuré o que creé dentro de la variable concepto reliquiación. Si no hago ese descuento, pues dejo esta variable concepto de reliquiación sin el dato o con dato n. Y listo, él no hace esa reliquiación. Y por último, pues también tengo un dato, una variable que debe llevar el dato de la agrupación donde se encuentren los pagos que yo haya hecho de prima. O sea, debo crear una agrupación en la que yo incluya el pago por el cual hice el anticipo o el mismo concepto con el que ya había calculado la prima anteriormente. Si yo calculé mi prima el 15 de noviembre con el concepto normal de pago de primas de servicios, lo debo incluir dentro de esta agrupación para que él al reliquiar sea capaz de ir a buscar los pagos por los cuales yo generé el primer pago de la prima. Además de esto, pues debemos tener en cuenta que las fechas que él toma, pues yo las debo cambiar, ¿no? Debo cambiar pues todas las variables que sean de tipo fecha. O sea, las que vimos por allá el día semestre, porque pues cambiaría mi acumulado, ¿sí? Se cambiaría el acumulado al 30 de noviembre, al 15 de diciembre, etc. Cuando ya haya hecho la reliquiación en la última quincena de diciembre, muy importante, para que él no siga haciendo esa reliquiación todos los meses, ponerle la variable reliquia dato n. Eso es algo que nos suele pasar mucho, que siempre reliquiamos y se nos olvida cambiarle el dato a la variable reliquia y por allá en enero, febrero nos está todavía reliquiando. Entonces, para ese caso, le ponemos a reliquia dato n para que él no lo haga o para que simplemente cuando volvamos a liquidar la prima en el siguiente semestre, pues él no le afecte esta variable. Además, recordemos del condicionador de periodo de prima. Para que él pueda liquidar o reliquidar la prima que yo ya había hecho un pago, sí o sí debo tener también marcado el siguiente periodo con el condicionador de prima. Recuerdan que para poder yo pagar la prima le tenía que poner un asterisco al condicionador. Entonces, para el caso de la reliquiación es igual. Debo ponerle el asterisco también al último periodo de liquidación del semestre. Si yo pagué mi prima la primer quincena de diciembre y le puse el asterisco allá la primer quincena de diciembre y necesito hacer el recálculo en la segunda quincena de diciembre, también debo ir a ponerle el condicionador al calendario de proceso. De ir a ponerle allá asterisco también en ese calendario. Bien. Entonces hasta aquí vimos el tema de la prima. Vamos a ver un tema adicional que son los bonos navideños. Puede ser que en alguna empresa paguen bonos o los que llaman también aguinaldos, ¿cierto? Es un concepto con política LQ 003 y LDF 11 definitiva. Este concepto se maneja como un valor reportado, ¿sí? Ya si ustedes desean o necesitan que ese concepto de aguinaldo o ese concepto de bono navideño se liquide con ciertas condiciones, esas condiciones hacen parte de una parametrización del concepto de acuerdo a lo que ustedes necesiten, ¿sí? Si tiene ese concepto que quiere hacer una evaluación, entonces los invitamos a que con tiempo pues coloquen el caso con el cálculo requerido pues en una solicitud de mesa de ayuda. De acuerdo a esa solicitud, pues nosotros haremos la debida estimación. De lo contrario, pues si ustedes ya tienen el cálculo y saben cómo hacer el cálculo, pues lo que pueden hacer es crear el concepto con política LQ 003, ¿sí? Y pueden irlo a grabar uno a uno o pueden, ahorita también miramos cómo grabarlo, pues general. Entonces, uno a uno, entonces van por la novedad, llaman el concepto, incluyen el valor. ¿Sí? Dentro del periodo que van a hacer el cálculo, van a la ruta gestión de nómina, proceso de novedades de nómina, transacciones, grabación de novedades generales. ¿Listo?
Si lo van a subir por un archivo plano, entonces diligencian el archivo plano que encuentran en la siguiente ruta: gestión de nómina, proceso de novedades, exportación, importación, transacciones, e importan el dato con los valores correspondientes dentro del concepto. Después de diligenciar el Excel, lo adjuntan acá en la misma pantalla de importación, seleccionan el archivo, lo suben para la respectiva liquidación. Recuerden de hacer la generación por allá por el módulo de generación de novedades, importación, exportación, y liquidan la nómina. Y listo. Muchas gracias a todos por haber participado de este webinar. Vamos a abrir una sesión de preguntas. Entonces, le doy paso a mi compañero Andrés para que, por favor, me transmita las preguntas. Hola, Abel, muchas gracias. Listo, entonces vamos a abrir este espacio. Como en anteriores ocasiones lo hemos realizado, vamos a mirar las preguntas de manera aleatoria, vamos a leer pues algunas y vamos a dar respuesta a las mismas. Aquellas que no sean, digamos, resueltas en este webinar, vamos a estarlas enviando resueltas junto con las memorias que se van a estar enviando pues en el transcurso de los siguientes días. Entonces la primera que tenemos nos dice: ¿la variable extensión se ingresa en el concepto extra recargos o en el concepto de prima? Eso se ingresa en el concepto de prima. Todas las variables que vimos hoy se van a ingresar en el concepto de prima. Bueno, nos dicen, si tengo parametrizado el concepto y el pago dentro del periodo de nómina, igual puedo realizar el proceso de generación de prima a nómina para obtener el informe de Excel. ¿O de qué otra manera se puede obtener ese reporte de solo prima si se paga dentro de la nómina? Si lo vas a pagar dentro de la nómina y requiere solamente el reporte, lo que tienes que hacer es que tienes que ir a cambiarle la variable al concepto. Recordemos que con la variable LQ092 me liquida dentro de la prima. Pero para liquidarlo por la otra opción, la otra ruta, que se llama prestaciones sociales, tengo que cambiarle la variable a LQ003 y ahí sí me deja liquidarlo y me deja ver el reporte. De lo contrario, no. Tienen que cambiar la política. Y tengo otra acá que dice, si se va a adelantar el pago de la prima para noviembre, ¿hay alguna parametrización adicional que deba realizarse para el tema de los consolidados mensuales? No, dentro de los consolidados mensuales, él va y busca los pagos realizados y por diferencia saca la consolidación. Entonces, digamos que si se va a adelantar el pago al 30 de noviembre, el sistema es capaz de ir a buscar el pago, deja el consolidado con el saldo negativo al 30 de noviembre, si es el caso, ¿sí? Y al 30 de diciembre ajusta el valor. O si se desea, dentro del consolidado, para que no quede el valor negativo, se ajusta lo adicional y se podría enviar como un gasto en el mes de diciembre. Digamos que ese caso ya puntual sobre lo que haga el consolidado, si se necesita que haga algo diferente, se puede montar un caso en mesa de ayuda. Pero actualmente lo que él hace es que deja el pago o el consolidado negativo, porque pues él hace el cálculo por diferencia. Perfecto. Dice, ¿cómo se hace si al pagar el bono navideño hay que aplicar retención de salario si se está pagando la primera quincena y no está el acumulado para la base de retención? Dependiendo del procedimiento, entonces debes incluir dentro de la agrupación, hay una agrupación por allá que se llama pagos que son incluidos dentro del cálculo de la retención. Tienes que ir a incluir dentro de esa agrupación el concepto del bono navideño para que él sea capaz de ir a tomarlo, porque recuerden que para el cálculo, él toma son los pagos que incluye dentro de la liquidación del mes, ¿sí? Para el caso de la retención en la fuente. Digamos que si ya lo que se requiere es que dentro del recálculo lo tome, entonces también se incluye dentro de la agrupación del recálculo y ya, él ya ahí toma el valor que se haya liquidado. Listo. Para el tema de nómina electrónica, ¿se tiene alguna parametrización inicial, ya que se realizaron las pruebas y los días pagados de prima y no los está llevando a la tabla CPRD? Sí, eso ya se corrigió dentro de las últimas actualizaciones. Ya él, de acuerdo a la liquidación, siempre y cuando se haya liquidado por nómina, perdón, por Midasoft, y no que se haya subido un valor ya liquidado de prima. O sea,
Si yo liquidé dentro del sistema Midasoft la prima, bien sea dentro de la nómina periódica o bien sea dentro del proceso de prestaciones sociales, él diligencia los días en la tabla CPRD para la nómina electrónica. Si yo lo que hice fue que subí el valor de la prima manualmente, ahí sí se tiene que hacer la modificación. Les recomiendo para ese caso que monten un caso de actualización y que les actualicen con la última versión del compilado de web, del sistema web. Listo, y para terminar, última pregunta, nos dice, para las nóminas que son de calendario juliano, ¿qué variables adicionales debemos agregar? Solamente deben agregar las fechas con día 31. Digamos que para el tema juliano, por allá tenemos unos calendarios ya definidos, pero están dentro de los conceptos que me hacen base. Sí, o sea, el salario básico. Para todos esos conceptos que me hacen base, yo ya tengo definidos las variables de calendario juliano. Pero para la prima, no hay necesidad de generarle una variable, una configuración adicional cuando es calendario juliano, porque él me pide una fecha de acumulados. Si yo le defino la fecha 31, él lo toma con esa fecha. No hay que hacer otra configuración adicional. Perfecto, Javier. Listo, entonces ya con esto damos por finalizado pues el encuentro del día de hoy. Agradecemos a todos por su asistencia, quienes nos acompañaron a través del Facebook Live que estuvimos realizando pues para este encuentro. En los próximos días igualmente estaremos compartiendo un nuevo encuentro, nuevos encuentros relacionados pues a temas que nos interesen a todos con respecto pues al manejo de nuestro software Midasoft. Nuevamente gracias a nuestro consultor Jafet, a todos los asistentes y les deseamos que tengan un feliz resto de día. Gracias a todos. Feliz día. Que estén